El domingo último todos asistimos a un hecho histórico. El primer debate de candidatos entre candidatos presidenciales regulado por ley. La Voz del Interior y Voz y Voto estuvo en Santa Fe, donde se desarrolló este debate, y sobre eso vamos a hablar con quienes fueron nuestros ojos y nuestra mirada allá. Julián Cañas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Florencia? Compañero conductor, que ahora es entrevistado en este momento, y Mariano Bergero, editor adjunto de Política. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Bien. Bueno, lo primero que sería bueno que nos cuenten es qué no se vio, alguna lectura del detrás de escena que pudieron hacer ustedes, que vieron más de lo que todos miramos a través de la transmisión. Bueno, un poco la trastienda, digamos, de lo que fue este debate presidencial, el primero, como bien referís vos, tuvo algo que quizás no se vio mucho en la pantalla, pero sí una tensión importante dentro del lugar, porque más allá del caucheo previo, que todos tuvieron una instancia, algunos más preparados, otros menos, la verdad que se vivió, digamos, como un hecho, un acontecimiento que poco habitual, en realidad nunca se había hecho en estos términos, y algo que se conoció, no tanto ese día, porque la verdad que ese día no lo supimos, pero sí hoy, por ejemplo, trascendió en las últimas horas, el hecho de que hasta último momento hubo cierta tensión respecto de quiénes iban a ser los protagonistas, porque como habíamos contado nosotros justamente el domingo en la cobertura, Macri decidió tomarse un vuelo muy sobre la hora y llegó prácticamente a las 8 de la noche a Santa Fe en una decisión que los organizadores calificaron, o por lo menos dejan trascender que fue por lo menos arriesgada, teniendo en cuenta que en Santa Fe había una tormenta eléctrica importante y podía haber inconvenientes para el aterrizaje del vuelo del presidente. Bueno, sin embargo, hasta el final, digo, ¿por qué cuento esto? Porque desde el búnker de Alberto Fernández no ingresaron a la manzana histórica de la Universidad Nacional del Litoral hasta que no conocieron que Macri había aterrizado en Sauce Viejo, porque no querían dar la sensación de que si Macri por algún motivo no estaba, ellos tampoco iban a participar del debate. Eso es algo que se conoció en las últimas horas, que recién trascendió hace muy poquito, pero me parece importante destacar, digo, que hasta último minuto las autoridades de la Cámara Nacional Electoral, que son quienes organizan el debate, organizan este debate y el del próximo domingo, estuvieron, como decimos los cordobeses, cortando clavo hasta último momento. Mirá vos, bueno, ya después vamos a ver un extracto de Macri, Fernández, vos los mencionabas, que fueron un poco, los protagonistas. Los dos protagonistas que polarizaron. Pero antes de eso, Julián, tu sensación, lo que te impactó. Sí, lo que decía también, a mí me sorprendió el clima, la atmósfera de tensión y de nerviosismo que rodea, sobre todo la sala donde se realizó el debate, porque además, por supuesto, de los participantes, había casi 1000 personas dentro como espectadores que no podían hacer ninguna manifestación, ni aplaudir, ni hablar, ni cuchichear, es decir, debían mantenerse como testigos y no hacer ninguna exteriorización de alguna definición que dijera el candidato, y en eso los organizadores fueron muy estrictos. Es decir, hay un clima de tensión que a varios, o algunos, o por lo menos dos de los participantes, los protagonistas del debate, se los vio muy nerviosos, pero hay que estar en esa situación. Es más, los periodistas, los moderadores, son los que más experiencia tenían en televisión, claro, también se los notó bastante nerviosos. Es decir que hay que estar en ese momento para ver el clima de nerviosismo, que luego en la pantalla los espectadores viendo el televisor dicen cómo pueden, claro, estar tan nerviosos gente con experiencia, pero en realidad... Se habla mucho de eso, se cuestiona el tema a veces como de la hiperregulación del debate, pero no deja de ser una prueba, ¿no?, para los candidatos. Deja de ser una prueba, y una prueba sin red. O sea, claro, porque para el televidente, que tengan claro que no pueden tener ningún contacto en los momentos que son bloques largos, de aproximadamente 45 o 50 minutos, los dos principales, luego está el cierre muy cortito, pero durante esa etapa no pueden tener contacto, obviamente solamente visual, pero hoy están filmados todo el tiempo, no pueden estar haciendo gestos con sus colaboradores, pero tampoco pueden recibir mensajes a través del celular. Está prohibido los celulares, solamente tienen una hoja en blanco y una lapicera para poder, claro, anotar algunas ideas, no pero pueden ir con apuntes. No pueden ir con apuntes, claro, con lo cual, digamos, hubo mucha crítica respecto a una forma bastante parsimoniosa que tuvo, claro, el candidato Roberto Labaña en el Consenso Federal, que fue muy comentada, tanto en el momento como luego
en el análisis posterior al debate, por el hecho de como que se lo notó bastante vacilante con sus ideas, pero sobre lento, todo algo lento para el ¿no? ritmo que muy pusieron lento los para el otros. ritmo. Bueno, de Gómez Centurión ni hablar, que casi siempre quedaba excedido del tiempo que tenía como límite. Por eso También digo, se habló de la falta de cifras, de sí, poca de cifra, poco precisión. dato, poca precisión. Y porque la verdad que sí es cierto que Fernández me parece que tuvo mucho más desparpajo al momento de quizás no ser preciso con las cifras. Luego hay algunos sitios que han chequeado y que ven que hubo exageraciones o datos erróneos, pero sí muy contundente al momento de cortar en seco Claro. la palabra que le había antepuesto el presidente Mauricio Macri y que marcó prácticamente el ritmo de este primer debate. Bueno, Por ejemplo, uno de los datos que ha trascendido en las últimas horas, una de las respuestas de Alberto Fernández fue cuando el presidente dijo que, como un adelanto, como una cuestión nueva del PAMI, le llegaban las recetas a los celulares, dijo, los jubilados no tienen celular. Bueno, hay una encuesta reciente que dice que el 65% de los jubilados usan celulares, es decir, que allí la cifra no es lo que... Sí, dio la chicana, bueno, pero no me el dieron dato. el pie justo, porque ya se metieron en la disputa Fernández-Macri. Vamos a ver un extracto de algunas de los momentos más fuertes de sus principales cruces. Los invitamos a ver el video y después analizamos un poco. Cuando llegamos se habían roto las relaciones internacionales necesarias para combatir el narcotráfico. ¿Por qué? ¿Qué queríamos? ¿Que el narcotráfico avanzase de nuestro país? Las retomamos y cooperando con los otros países hemos andado dando una batalla durísima con récord de incautación de droga y detenciones de narcotraficantes. Yo debo confesar que a mí me impresiona cuando el presidente dice las cosas que dice. Yo no sé qué país gobierna, yo no sé si mira lo que él hace. La verdad es que las relaciones internacionales no es sacarse fotos con los líderes. Pasaron 7 semestres, presidente, no entró un centavo a la Argentina de inversiones de esas potencias. Quiero que quede claro, porque es importante. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y además, en nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI. En el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Esa es la única verdad. Y también me sorprende que Alberto Fernández me diga que yo destruí la economía, cuando él hasta hace muy poco dijo, más de una vez, que la presidenta Kirchner destruyó la economía. Dijo cosas peores. Dijo que cerró la economía, la dejó sin reservas, aumentó la pobreza y la ocultó y destruyó la economía. Entonces, digamos la verdad. Miren, si hay 2 cosas que no atendió el gobierno de Mauricio Macri, son la salud y la educación. La salud no solo dejó de ser un ministerio. Los hospitales entraron en crisis, los insumos entraron en crisis, las vacunas entraron en crisis. Cuando llegamos era un caos. El PAMI funciona en forma transparente y totalmente digitalizado. Nuestros abuelos hasta tienen su receta en el celular. Eso demuestra que se puede administrar una empresa pública con eficiencia y transparencia. Presidente, los abuelos no tienen celulares, presidente, no pueden pagarlos. Emprendimos una revolución en la educación desde el primer día de gobierno. Empezamos con lengua, con distintas formas de enseñanza. Los resultados fueron impresionantes. Mejoramos en todas las provincias y redujimos la brecha entre los mejores alumnos y los peores alumnos. Adicionalmente, le llevamos internet a 5 millones de alumnos y además pusimos robótica y programación desde jardín de infantes. Uno de los 5 países del mundo reconocido por la UNESCO por haber hecho esto. El Frente de Todos dice que le interesa la educación y ocultó las mediciones durante todos sus gobiernos. Y después, ya que habló de la provincia, me imagino que Kicillof va a poner una narcocapacitación en las escuelas, ¿no? Yo pensé que íbamos a hablar en serio, pero lamentablemente el presidente sigue mintiendo y diciendo disparates. Miren, el presidente no lo sabe, pero el presupuesto educativo desde el 2015 a hoy cayó un 40%, presidente. Un 40%. Y el presupuesto en ciencia y tecnología, como bien dijo Roberto Labaña, cayó un 43%, presidente. Si tanto ve usted ahí en el futuro, apueste un poco más, porque parece que solo lo dice, no lo hace. También le preocupa la salud.
Presidente, si le preocupa la salud, le cuento que el presupuesto en su gestión cayó un 23%. Usted no lo entiende, porque sus privilegios son otros, eso sí lo entiendo. Por eso, los intereses de la deuda, los servicios de la deuda, aumentaron en su tiempo un 70%. Para los usureros todo, para la salud de la gente nada. Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, volvió la atril, volvió la canchereada. El kirchnerismo no cambió. Por más que se oculte, trate de mostrarnos algo distinto, es lo mismo. Con lo cual todo esto depende de nosotros. Sabemos que tenemos problemas, pero volver a traer los problemas del pasado no nos va a ayudar. Tenemos que confiar en nosotros mismos y en lo que hemos podido hacer. Hoy tenemos otra cultura del poder. Hoy hemos modernizado la Argentina. Hoy hemos construido infraestructura para el futuro. Otra vez nos endeudaron, otra vez cerraron empresas, otra vez dejaron a la gente sin trabajo, otra vez empujaron a la clase media a la pobreza. Es lo que hacen cada vez que llegan al poder y después nos quieren hacer creer que los argentinos cada 10 años chocamos contra la misma piedra. La piedra son ellos. Nosotros somos un pueblo maravilloso, de gente que enseña, de gente que aprenda, de empresarios que invierten para dar trabajo y de gente que trabaja honestamente. Nos hemos caído muchas veces, hemos tropezado muchas veces con esa piedra, pero ya es hora de que no nos pase más. Fuertes los cruces, ¿no? Pero bueno, le puso también un poco de pimienta al debate. ¿Por qué les parece que Fernández buscó un poco esta lógica? Porque fue él, ¿no? El que terminó llevando a Macri a esa situación. Desde el minuto uno, desde el espacio para la presentación, lo trató de mentiroso y preparó un acting que fue haberlo sentado, algo que se conoció en las últimas horas, haberlo sentado a Daniel Scioli, porque en realidad el que se enteró en las últimas horas fue Scioli. Hasta recién el sábado fue invitado de parte del comando de campaña de Alberto Fernández para que vaya a Santa Fe. No querían evitar filtraciones respecto de la presencia de Scioli. Llamaba la atención, cuando lo vimos, la verdad que llamaba la atención, porque hoy no integra el círculo íntimo de Alberto Fernández, pero bueno, estuvo en primera fila y fue justamente la primera mención cuando dijo que en la sala había dos, uno que había mentido y que ahora era presidente y otro que dijo la verdad y que estaba sentado en la primera fila. Y me parece que si uno tuviese que hacer un análisis así como muy sucinto y rápido, es un Fernández que se mantuvo bastante más homogéneo, siempre a la ofensiva, muy activo, y un Macri que empezó de menor a mayor y que claramente al final, cuando tuvo el último intervalo antes del cierre, volvió con esta cuestión del dedito acusador, seguramente anoticiado de la cuestión por sus asesores. Dijo lo de Kicillof, que fue fuerte. Dijo lo de Kicillof, que fue bastante fuerte. La verdad que el discurso de Macri, si uno lo analiza, te das cuenta que la gran mayoría del discurso prácticamente no habló del kirchnerismo, ¿sí? Porque en Juntos por el Cambio consideran que la estrategia de la polarización extrema ya dio todo lo que tenía que dar y a los resultados fueron en las PASO, una diferencia de casi 17 puntos. Entonces la idea era mostrar un discurso más positivo, propositivo, pensando fundamentalmente en esa porción que para el gobierno la calculan aproximadamente 2 millones de votos, que va a ser lo que supuestamente se va a incrementar de la gente que no fue a votar las PASO, y que la lectura que hacían en el Frente de Todos es que es un electorado mucho menos politizado, no es informado. No es antikirchnerista ni tampoco macrista puro, pero al cual se le puede hablar sin darle demasiados datos y más bien apelar a cuestiones más vinculadas a los valores, a la institucionalidad. Por eso Macri optó por ahí. Ahora habrá que ver el próximo domingo, luego de lo que sucedió, me parece que esa estrategia va a cambiar bastante. Claro. ¿Vos, Julián, qué te parece? Sí, ¿Quién me gana parece con que esta cuestión? Alberto Fernández sorprendió con su postura inicial de ir a la confrontación, cuando incluso desde su entorno íntimo habían difundido de que iba a tener una postura como ellos se sienten ganadores, hay que decirlo claramente. En el entorno de Alberto Fernández, todos sus dirigentes ya, incluso el propio candidato, según Alberto Fernández le ha dicho a sus íntimos, él está más preocupado en armar su próximo gabinete que en este tramo de la campaña, y por eso incluso algunos integrantes del comando de campaña estaban preocupados en los días anteriores al debate porque Fernández se resistía a prepararse, a concentrarse en el debate,
en los últimos días sí lo hizo en los últimos 2 días. Bueno, Macri tuvo ese fallido de Kicillof, ¿no? Que lo nombró como lo dio gobernador. ganador ya, lo dio prácticamente, lo dio ganador. Hablando de las cosas interesantes. Pero en que salen esa los debates, actitud ¿no? que fue sorpresiva y que le puede haber traído alguna ganancia en el debate a Fernández, también se arrimó mucho a un límite, a pasarse de listo, tuvo alguna posición, porque Canchero, en primer como le lugar dijeron. le dijo, usted es un mentiroso, como diciendo, con una persona que miente, vos no podés debatir, es casi que le anula la posibilidad de debatir. Distinto hubiera sido si le hubiera dicho, usted no pudo hacer esto, esto y aquello, no cumplió ninguna de las promesas que hizo. Pero le dijo directamente desde el principio que era un mentiroso y además, en otro tramo del debate que quedó aquí en el video, le dijo como está alejado de la realidad. Es decir, usted es presidente y no sabe en qué país vive. No sabe en qué país vive. Claro. Es decir, le dijo, es un mentiroso y además no tiene idea de lo que es la realidad. Es decir, allí me parece que se le fue un poco la mano en ese sentido y por eso en el último minuto hubo una reacción de Macri diciéndole volvió el dedito, volvió el autoritarismo, Aprovechó volvió el eso. kirchnerismo. Y me parece que por eso, si bien en el equipo de campaña estaban, luego del debate de los albertistas, digamos, estaban muy conformes con el resultado del debate, allí me parece que se fue un poco... cruzó un límite para ser, digamos, incisivo con el presidente, me parece que cruzó un límite y le valió esa respuesta del presidente. Bueno, y en ese sentido, ¿qué imaginan, cómo imaginan que se pueden replantear o confirmar estas estrategias para el próximo debate, que es el domingo que viene? Hay que aclarar en ese sentido que para este fin de semana, el domingo pasado, hubo 4 temas, ¿sí? Si los podemos definir es como que el de relación internacional era más favorable, si se quiere, a Macri, porque tiene algo para exhibir, una inserción al mundo que, obviamente, si lo contrapones con las relaciones que había forjado el kirchnerismo durante los 12 años, es mucho más productiva, por lo menos lo que hace al proyecto de intercambiar bienes con otros países. Después, obviamente, en el apartado económico, fue donde más, digamos, recibió golpes, no solamente de Fernández, sino del resto de los candidatos. Y para este fin de semana, para el domingo, estoy repasando en este apunte que tengo acá, el tema de seguridad, ¿sí? Seguramente ahí va a haber una capitalización del oficialismo con todo el tema vinculado al narcotráfico, que es una de las banderas, que sí puede mostrar... con datos que son cuestionables, pero digamos puede mostrar un avance con cantidad de allanamiento, con presos vinculados al narcotráfico en ese sentido. Luego está empleo, producción e infraestructura, complicados, aunque ahí seguramente se va a correr el tema de la obra pública. La obra pública. ¿Sí? Y luego federalismo, calidad institucional y rol del Estado. Es un apartado también, la institucionalidad importante, que le da mucha importancia al gobierno. Y por último, desarrollo social, ambiente y vivienda, un aspecto que también ha retrocedido en los últimos años, porque bueno, está claramente que el desarrollo social viene en baja. La verdad que yo estoy seguro que vamos a ver otro debate, con un Macri mucho más activo, ya sabe que, por esa línea que Alberto más Fernández confrontativa. lo va a ir a buscar y me parece que va a estar más preparado con un mensaje que además, esto hay que tenerlo en cuenta, va a estar precedido por un hecho político que va a suceder el sábado a la noche, el sábado a la tarde, que es la Marcha del Millón. Es una convocatoria que si bien no la está organizando el gobierno nacional, bueno, la quiere capitalizar y seguramente va a haber una manifestación muy importante en todo el país con una concentración que se imagina muy multitudinaria en el Obelisco. Aquí en Córdoba seguramente que habrá una réplica frente al Patio Olmos, donde es un lugar característico. Así que también me parece que hay que tener en cuenta cómo va a impactar en la atmósfera ese respaldo popular que seguramente va a ser muy importante el sábado a la noche previo al último debate en el caso de que no haya balotaje. Si hay balotaje, va a haber un debate en el mes de noviembre. Exactamente. Sí, sin duda que el último debate es el más importante, en mi opinión, porque es el que queda en la retina de la gente. Luego van a quedar 4 días de campaña y 7 días para las elecciones. Es decir, que el último debate, sin duda, va a ser el más importante. Y yo creo incluso, no solo los dos protagonistas, los dos principales candidatos, sino los otros 4 candidatos, me parece que van a tener que modificar su estrategia. De los otros 4 candidatos, me parece que Esper fue el que mejor utilizó este debate. Me parece que van a tener que replantear su estrategia y sobre todo Roberto Labaña, que tuvo realmente una actuación muy no lo aprovechó lo que muy baja a las podría. expectativas.
Bueno, van a tener un aprendizaje seguro luego de haber pasado por esa primer prueba. Exactamente. Vamos a repetir la mesa entonces después del próximo domingo. Bueno, Te despedimos, Mariano, bueno, porque Gracias por la Julián invitación. se queda, porque después del corte, más voz y voto. Voz y voto.